Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Vamos a exponer el tema de esta clase, que es análisis de caracteres poligenéticos. Y estos caracteres, pues es lo que hemos venido viendo acerca de la forma de herencia, aquellos que tenían una desviación a los fenotipos observados para un cruces híbridos en los dispuestos por Mendel. Entonces, la manera de estos caracteres, de estos genes, cómo pueden contribuir con genes aditivos a la expresión del fenotipo. Entonces, podemos analizarlos, aunque ya sabemos en la parte de la herencia poligenética, que cada alelo puede contribuir aditivamente al fenotipo, ¿no? En cierta característica. Entonces, ahora vamos a ver los análisis de esos caracteres poligenéticos. Y una de las cosas interesantes para poder analizar estos caracteres poligenéticos, pues es utilizar el análisis estadístico. El análisis estadístico nos sirve por tres razones que nosotros podemos aplicar a esta forma de herencia. Uno es el análisis descriptivo de los datos. Nos ayuda a poder obtener la mediana, la varianza, etcétera, estos datos descriptivos de estadística descriptiva, por lo cual nosotros en unos análisis poligenéticos pues vamos a obtener es necesario realizarlos en aquellos individuos, en aquellas especies que dejen bastante progenie, ¿no? Un número importante en la progenie. Entonces, con estos datos podemos hacer estadística descriptiva. También podemos deducir información acerca de los datos, cómo estamos observando esos datos, qué comportamiento tienen, y extrapolarlos o poderlos ponderar a aquellas especies o aquellos grupos de organismos en los cuales pues la limitante sea el que dejen una progenie bastante robusta para poder analizar estos datos. Y también nos permite comparar datos de experimentos y representar las medias significativas, poder comparar esos datos, experimento 1, 2, 3, 4, en diferentes condiciones. Con eso pues ya vamos generando diseños experimentales para poder probar nuestros datos y meter variables conforme nosotros las vayamos requiriendo. Entonces también es un método comparativo con que la estadística nos sirve. Y para eso vamos a estudiar la distribución normal, que pues nosotros observamos que en un set de datos de herencia poligenética, pues podemos encontrar esta proporción, esta forma en los datos, en las proporciones fenotípicas o en las clases fenotípicas que nosotros vamos encontrando, obedecen pues a una distribución normal. Y esta distribución normal pues es muy útil o muy utilizada estadísticamente para poder analizar bajo ciertas características, pues datos sobre todo también de origen biológico. ¿Qué nos dice entonces la distribución normal? Bueno, la distribución normal tiene una única moda que coincide con su media y con su mediana. Entonces, la clase fenotípica más frecuente va a coincidir con la mediana y con la media, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que pues podamos tener una clase fenotípica que sea la que mejor representada esté, ¿no? Hablando de la frecuencia de ocurrencia en la clase fenotípica específica. La curva normal es asintótica, quiere decir que forma esta descripción como si fuera una campana de Gauss. Y bueno, aquí aunque pues si nosotros la seguimos extendiendo, el valor va de menos infinito a cero y de cero a más infinito. Entonces, una distribución donde pueden ir entrando datos en ese sentido, ¿no? No tiene como un tope para el análisis de datos. La distribución entre la línea trazada y la media, que es el punto de inflexión, entonces aquí está este punto de la curva, es igual a la desviación. Aquí tenemos o sea, en otras palabras, la apertura de la campana, de la campana de Gauss, pues va a estar en gran parte influenciada por la dispersión de los datos. Y esta dispersión, pues, es la desviación típica que nosotros vamos a encontrar en nuestros datos. Ahora, la forma de la campana de Gauss depende de los parámetros. Los dos actores importantes en este teatro, pues es la media y la desviación estándar, ¿no? La desviación típica.
Entonces, estos dos parámetros, pues nosotros son los que vamos a obtener, la media y la desviación. La media nos dice el número promedio de donde están dispersos nuestros datos, y la desviación, pues nos dice la amplitud de la dispersión que tienen nuestros datos respecto a la media. La media indica la posición de la desviación, y la desviación, el grado de apuntamiento de la curva, ¿no? Entonces podemos empezar a generar datos y empezar a muestrear, y todos nuestros datos van acá, entonces es una curva donde pues llega a una asíntota y empieza a disminuir otra vez los datos, ¿no? Esto es lo que pues ahora en los modelos de predicción de los contagios del COVID, pues han usado estos modelos bajo la distribución normal, donde pues esperamos que la curva se aplane. Entonces, lo mismo pasa para los análisis de caracteres cuantitativos, cuando nosotros vemos que los genotipos parentales se encuentran en menor proporción hacia los extremos de la curva, ¿no? Eso es lo que da el inicio de la campana. Y aquí en cada uno de estos van encontrando frecuencias fenotípicas que pues van contribuyendo con cierta frecuencia en el desarrollo de los fenotipos. Cuanto mayor sea el valor de la desviación, más se dispersan los datos en torno a la media y la curva será más plana, ¿no? Entonces, entre más junto esté esto, pues la curva será más pronunciada. Mientras más alejados estén, pues la curva se irá aplanando en ese sentido, ¿no? Un valor pequeño de la desviación indica una gran probabilidad de obtener datos cercanos a la media. Entonces, si nosotros tenemos desviaciones muy cercanas, pues quiere decir que nuestros datos tienen una dispersión muy cercana, muy poca respecto de la media. Entonces, esta distribución normal es la que vamos a utilizar nosotros para pues, someter nuestro análisis de datos con las variables de herencia poligenética. Y vamos a ver los actores involucrados en este análisis, y estos son la media, ¿no? Entonces aquí tenemos la media, que es la sumatoria del XY entre el tamaño de la muestra. Ahora esto pues lo hemos calculado bastante frecuente en el quehacer de nuestros estudios. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de personas, la altura en pulgadas, y bueno, aquí podemos observar el análisis poblacional de cómo está estos datos de la altura, ¿no? Que van desde 60 hasta 75. Tenemos que los que están más cercanos a 75, pues son son poco frecuentes, igual los de 60, y los que están muy cerca de la media, pues que es la que corresponde con la moda, pues es la que tiene la mayor frecuencia, ¿no? Entonces, la media, pues se puede encontrar en esta parte, y ahí van disminuyendo hacia los dos extremos de la curva. ¿Qué tan dispersos están nuestros datos? Pues eso ya no lo va a dar la parte de la mediana, ¿no? Perdón, la desviación estándar. La media es un set de datos que los valores pueden estar distribuidos cercanos o no. Los grupos de medias idénticos, pero con distribuciones de valores diferentes, debido al azar, podemos incluir más variables en esta parte. Lo que quiere decir es de que aquí tenemos nosotros nuestra media, y bueno, podemos tener datos en toda esta parte, ¿no? Entonces va desde infinito hasta más infinito. Y la media se dice que es el punto cero. Si nuestros datos y la desviación estándar pues es mayor hacia acá, pues se puede cargar la media, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro. Dependerá de nuestra desviación estándar. Podemos también ver grupos de medidas idénticas que tienen distribuciones medias comparativas entre dos sets de datos, ¿no? Que nosotros podemos comparar entre diferentes experimentos que estemos realizando. La varianza nos dice qué tan dispersos están nuestros datos de la media, eso es lo que le da la amplitud de la campana. La varianza es una medida valiosa porque podemos tener muestras que tengan la misma media, inclusive que tengan la misma media en diferentes muestras o diferentes poblaciones que hemos tomado, pero pues pueden variar en la distribución de los datos, los datos pueden tener una distribución diferente. Entonces, eso nos va a indicar, la varianza va a ser muy útil para ver la distribución de nuestros datos respecto a la media. Y la varianza representa el promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media. Un cálculo muy útil para determinar, por ejemplo, en el grado del control genético de caracteres poligenéticos en ambientes inmediatos que están influyendo en el fenotipo. Por ejemplo, la medida
qué tanto influye el ambiente en el fenotipo expresado, podemos utilizar esta herramienta de la varianza para poder determinar ese grado de control genético, ¿no? ¿Qué tanto varían mis datos respecto de lo que yo estoy observando en la media? Entonces, en interacción fenotipo-ambiente, pues son estimadores que nos ayudan bastante a poder dar explicaciones referente a estos datos genéticos. Y la desviación, pues es la expresión de la varianza, pero obtenida a la raíz cuadrada. Y esta desviación, pues nos proporciona un importante resumen descriptivo del grupo de los datos. Esta desviación estándar, pues también nos va a ayudar a ver qué tan dispersos están uno de otro, ¿no? Entonces es importante estos estimadores porque podemos tener medias iguales, pero con desviaciones o errores, desviaciones estándar diferentes. Otro dato que necesitamos conocer es el error típico, y esto nos ayuda para estimar de qué manera las medias de otras muestras pueden variar. Si nosotros tenemos diferentes experimentos en diferentes tratamientos, podemos realizar modelos también de diferentes modelos estadísticos para poder probar o analizar nuestros datos, diseños experimentales, en los cuales nosotros podemos ver la influencia de una variable respecto al comportamiento de cierta característica, ¿no? Cómo influye el ambiente, cómo influye, por ejemplo, el sol, el frío, etcétera, etcétera, sobre cierto rasgo, cierto carácter que nosotros estamos observando. Entonces, esta es una medida de precisión en la cual pues veo cuál es el error que hay entre cada uno de los experimentos. Errores muy cortos, pues nos van a decir que nuestras variables pues realmente no están dependiendo tanto de controles externos, sino que pues hay una homogeneidad ahí en esa parte, ¿no? Ahora sí vamos a analizar los caracteres cuantitativos, y en esta parte pues vamos a hacer análisis biométricos y de variación continua. Los análisis biométricos son aquellos de lo cual podemos pesar, podemos medir, podemos cuantificar. En el siglo XX, con el desarrollo, de hecho, era una corriente que se contrapunteaba contra parte de la genética mendeliana, que los biometristas decían, es que esto no está explicado por la ley de Mendel, es que estos fenómenos no se pueden explicar por la ley de Mendel. Pero hubo ahí algunos investigadores que dijeron, perfectamente se adecúan a las proporciones mendelianas, a la segregación y transmisión independiente, solamente que están implicados factores múltiples en la herencia de ciertos caracteres. Ahora vamos a ver un ejemplo. Imagínense un tomate, una planta de tomate que produce frutos con pesos de diferentes gramajes. Otra variedad de planta produce, por ejemplo, una variedad produce 18 frutos con peso promedio de 18 gramos, otra variedad de planta produce frutos con promedio con 6 gramos. Se cruzaron estas dos variedades, un genetista por ahí dijo, vamos a cruzar estas variedades y a ver qué surge en la F1. Y bueno, observaron que en la F1 los pesos de los frutos pues variaban de 10 a 14 gramos, y en F2 se presentaron los fenotipos de 6 a 18 gramos de peso en el fruto, ¿no? Entonces ya se presentó individuos que poseían características en el peso del parental más liviano, y también del parental pues más pesado. Y en esta gráfica podemos ver los datos, la distribución de los descendientes de F1 y F2. Aquí tenemos el peso y bueno, tenemos la frecuencia de la progenie en los diferentes pesos, ¿no? Y vean las barras que tienen una mayor intensidad en azul, pues son la F1, y vean una distribución que también obedece a una campana, ¿no? Aquí si ustedes tendiéramos una campana, pues podríamos observar una distribución, y vean la media está en 12. Entonces solo aparecen 1, 2, 3, 4, 5 fenotipos, en 1, 2, 3, 4, 5 clases fenotípicas en F1, ¿no? Ahora, en la F2 encontró con un rango desde 6, de peso de 6 gramos a 18, y vean también presenta una media muy similar, cercana a 12, ¿no? Y vean entonces estas barras en azules más tenues, pues se observa ahora sí en F2 exactamente la campana, que tiene una distribución bastante observable como una distribución normal, ¿no? Y tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clases fenotípicas en la F2. Entonces, esto es nuestro análisis, estos son nuestros datos. Ahora vamos a cuantificar, vamos a analizarlos bajo este modelo de la distribución normal, ¿no? Lo que queremos probar es de que si el peso del fruto obedece a una herencia poligenética o no. Entonces, vamos a probar la media. Para esto vamos a hacer estas tablas que son estos cuadros que son sacados de nuestros datos, de estas gráficas. Aquí nosotros tenemos toda la parte de los gráficos, ¿no? Y bueno, tenemos que, por ejemplo, la producción de 1 en 6, un individuo que tenía un peso promedio de 6 gramos, el fruto. En 7 encontramos 1, en 8 encontramos 2, en 10 encontramos 9, en 11 encontramos, aquí tenemos este peso, tenemos en el peso de gramos de 11, encontramos pues aproximadamente unos 13 individuos, en 12 pues cerca de los 17 individuos, en 13 pues cerca de los 14, ya empieza a decaer la curva hasta pues el parental, el fenotipo del parental que tiene el mayor peso, pues lo encontramos también en 1. Entonces aquí están nuestros datos, estos datos los ponemos en una tablita. Y vamos a ver esto, ¿no? Para sacar la media. Aquí tenemos el valor de la F1. Lo que vamos a analizar es nuestra F1, ¿no? Entonces, los datos que nada más tenemos clases fenotípicas del 10 al 14 en el peso. Aquí tenemos la X, tenemos la amplitud de los rangos, que va de 6 a 18. Y bueno, no encontramos de 6 a 9 en el peso del gramaje del fruto. Y no encontramos de 14 a 18. Solamente nuestros datos de F1 se concentran entre la clase 10 y la clase 13 de peso, ¿no? Esta es nuestra frecuencia, entonces vamos a sacar la función de X y esto es para poder determinar esta formulita. Entonces, nosotros sabemos primero que con la media sacamos la función, la sumatoria de XY entre el número total. Entonces, con la función de X vamos a ver, entonces multiplicamos 4, o sea, encontramos 4 individuos que tenían un peso del fruto de 10 gramos, lo multiplicamos, 4 o 10 por 4 nos da 40 y así multiplicamos cada uno, ¿no? 14 por 11, 154, 192, 13 por 12, 156, 14 por 6, 84. Y entonces nosotros utilizamos esta función y bueno, hacemos la sumatoria y nos da 626. Ahora aquí tenemos que sumamos lo que nosotros observamos y tenemos una n de 52. Entonces nosotros vamos a ver que la sumatoria de XY, la sumatoria de todos los individuos con clases fenotípicas de este tipo, pues fueron 626, que es el valor de la función de X, entre la n, que son 52, y bueno, nos da un valor de 12.04. Entonces, el valor medio es 12.04 y efectivamente, ¿no? Aquí lo estamos observando en la parte de la gráfica. 12.04. Y bueno, también el cálculo para poder sacar la varianza. Ahora vamos a ver qué tan dispersos están nuestros datos respecto de la media. Pues ahora vamos a sacar la varianza. Y la varianza, pues vamos a hacer esta formulita que tenemos aquí, ¿no? Es una formulita muy, muy sencilla. Entonces, esta es la varianza que dice la sumatoria de f de x al cuadrado menos la sumatoria de f de x al cuadrado. Entonces, nosotros ahora sacamos la sumatoria de f de x y, bueno, multiplicamos esta función por el número inicial. Entonces, tenemos 40 por 10, nos da 400 y así vamos. 154 por 11, 1649. 192 por 12, 2304, 156 por 13, 2028 y 84 por 14, 1176. Entonces ya tenemos nuestra FX2 y la sumatoria pues nos da 7602. Ahora, esta tablita la podemos realizar para simplificar esta fórmula en la varianza, ¿no? Y poder obtener los datos que necesitamos para calcular nuestras medias en nuestros valores. Entonces vamos a despejar esta fórmula, la tenemos n, entonces n es igual a 52, entonces ponemos aquí el número 52 por
la f de x2, entonces la f de x2 nos da la sumatoria de fx2 nos da 7602 menos, le vamos a restar la sumatoria de f de x, y aquí tenemos la sumatoria de f de x, que son 626 elevados al cuadrado, entre n, que son 52, el tamaño de la muestra, n menos 1 igual a 52 menos 1 nos da 51. Entonces, haciendo estas operaciones, pues tenemos la parte de las operaciones mayores, nos da esta cantidad. Entonces tenemos 395.304, ¿no? Menos 391.876 entre 2.652, que es lo que resulta de esto. Y hacer esta operación me da un valor de 1.29. Entonces mi varianza es 1.29 respecto a la F1. La amplitud de la varianza respecto a la media es 1.29. Bien, entonces ahora vamos a hacer el cálculo para F2. Hacemos exactamente lo mismo. Sacamos la media. Hacemos la tablita, esta tablita que ya les enseñé para hacerlo más sencillo. Ponemos columnas y bueno, empezamos que tenemos la clase fenotípica 6, 7, etcétera, hasta el 18. Tenemos del 6 al 18 y entonces tenemos la función. Aquí sí vamos a tener individuos. En el 6 tenemos 1, en el 7 tenemos 1, etcétera, etcétera, como ya lo fuimos viendo. En el 12, 17, 14 empieza otra vez la disminución de los valores, como ya los habíamos observado en esta parte de la gráfica. Bien, entonces tenemos la f de x, es el mismo procedimiento, 1 por 6. Entonces multiplican este por este y les da este valor. Y después obtienen la sumatoria. Y para sacar la f de x2, pues multiplicamos el valor de f de x por el valor de x, ¿no? Entonces tenemos 6, 36, 49, etcétera, etcétera, ¿no? Y así vamos nosotros sumando el cuadrado de todo este valor, ¿no? Entonces tenemos estos valores y los vamos obteniendo de esta manera. Y bueno, aquí tenemos ya nuestros valores, nuestra n, es la sumatoria de todo esto, nos da 72, la sumatoria de f de x nos da 872 y la sumatoria de f de x al cuadrada nos da 10.864. Para sacar la media, entonces la sumatoria de x y entre el total nos da 872, que es la sumatoria de fx, entre 72, que es el número del tamaño, que obtenemos. Esto nos da igual a 12.11. 12.11 es la media en la F2, 12.04 en el F1. Entonces aquí vemos, ¿no?, que la media está muy cercana tanto en los datos obtenidos de F2 y en los datos obtenidos de F1. Pero, pues, sin embargo, tenemos que la varianza de la F1, del análisis de datos de F1, es de 1.29. Bien, entonces ahora vamos a calcular la varianza y utilizamos la misma fórmula. Tenemos entonces que la varianza de los datos de F2, tenemos una variación de 4.27. Quiere decir que la amplitud de la campana nos da un poco mayor, ¿no?, que la F1. Entonces tenemos valores de varianzas mucho mayores, que es de 4.27. Entonces, si ven, tenemos medias muy cercanas, una media de 12.04 y 12.11, pero vemos la dispersión de los datos, pues es mayor. Tenemos más clases fenotípicas, está más hacia los lados en la parte de la F2. Entonces, ahora vamos a sacar la desviación típica con la varianza. Nosotros tenemos la varianza, que es 1.29 para F1. La raíz cuadrada de 1.29 nos da 1.13. Para F2, la raíz cuadrada de 4.28 nos da 2.06. Y ahora sí podemos, entonces, podemos decir que la distribución del peso del fruto del tomate en F1 tiene una media de 12.04 más menos 1.13, y en F2 es de 12.11 más menos 2.06. Entonces, esto nos dice que pues se comprueba la hipótesis de que tiene una herencia de tipo poligenético, ¿no?, que está acorde a lo esperado para la parte de los poligenes. Entonces, tiene varianzas muy cortas, desviaciones muy cortas, ¿no?
Las observaciones acerca de la herencia del peso del fruto del tomate están acordes con lo esperado para una herencia poligenética. También se puede concluir, nosotros también podemos concluir que 3 genes están implicados en la herencia del peso del fruto del tomate. Y eso es porque, por los datos, ¿no? Tenemos unos datos en F2 de 72, entonces tenemos la herencia de 72 en la progenie. Eso nos dice que, si recuerdan, pues está muy cercana a 64, que era para un análisis poligenético de 3 datos o trihíbrido. Entonces, pueden ser 3 o 4 genes, pero bueno, vamos a hipotetizar. Ahora necesitamos hacer más repeticiones de este estudio para poder pues dar una contribución muy más acertada, ¿no? Más confiable. Pero los datos nos dicen entonces que podemos ver que están implicados 3 genes en la herencia del peso del fruto de los tomates. También podemos considerar que cada alelo aditivo contribuye con 4 gramos del peso del fruto del tomate. Tenemos entonces nuestros fenotipos extremos, que es 18 gramos. 18 gramos, si nosotros hacemos 18 gramos menos 6, que era el otro valor, entonces eso nos da si nosotros hacemos la 18, que son los extremos, menos 6, nos da un valor de 12, y efectivamente, ¿no? 12 es el promedio, y entonces nosotros con esto podemos ver que esos 12, ese valor de 12, lo dividimos entre los tres genes que estamos hipotetizando, que contribuyen o que están implicados, y eso nos da un valor de 4 gramos en el peso del fruto, bajo la base de 6 gramos, que es el que no tiene ningún alelo aditivo. Entonces aquí nosotros podemos considerar y también poder sacar los fenotipos y los genotipos de estas plantas del tomate. Entonces, estos datos pues nos ayudan a poder contrastar hipótesis acerca de la herencia de ciertos caracteres poligenéticos que se pueden cuantificar. En otro video hablaremos acerca del cálculo de la heredabilidad y de otros componentes que nos van a ayudar también a interpretar estos y a poder analizar los datos obtenidos de caracteres que tienen una variación continua.